Los vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y puede no reflejar la opinión de la emisora. Las palabras se las lleva el viento. Pero las ideas se quedan en el aire. Caucus. Se escribe Caucus. Muy buenas tardes, 4 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Humberto García Neri y en esta ocasión no vamos a hablar de deportes. Estamos en Caucus, se escribe Caucus, y por supuesto estamos aquí un grupo de locutores que sabemos casi todo de absolutamente nada para hablar de un tema bastante interesante. Hoy, 8 de marzo, un día que se conmemora. Por favor, no sea el tío que mande una felicitación al grupo de WhatsApp. La verdad es que no es una cuestión de celebrar este día, es una cuestión de conmemorar y de reflexionar, que para eso sirve precisamente esta fecha, este hashtag 8M. Estoy muy contento de recibir en esta segunda emisión de Caucus a dos personas que admiro y quiero mucho y que me han acompañado durante muchos años de mi vida, curiosamente, en diferentes ámbitos. Y bueno, de inicio, Katy Fuentes, un gusto saludarte. Híjole, ¿qué decir de todos los años que llevamos conociéndonos? Por supuesto, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, pues es un gusto para mí también estar con ustedes en esta ocasión, pues acompañarte en esta segunda emisión, casi estrenando el programa, y bueno, pues un saludo a toda la audiencia. Y ahora también, ya la escucharon ustedes hace un par de horas, una hora más o menos en la última intervención. Paulina Fuentes, no hay parentesco, y en este caso, bueno, también, por supuesto, subdirectora de noticias aquí en Uniradio, y por supuesto, con mucho que platicar. Hemos tenido estas pláticas de sillón o de escritorio, en este caso aquí dentro de la estación, y bueno, bienvenida a esta segunda emisión de Caucus. No, pues muchas gracias por la invitación, Humberto, en un formato que me parece pues menos serio, que podrían ser quizá las noticias y un poco los deportes, y también un gusto coincidir con Katy Fuentes, que aunque fue breve nuestro encuentro aquí en Uniradio, reconozco mucho tu participación, sobre todo, por ejemplo, en programa que tenía aquí Uniradio, como Vivas. Era Vivas, ¿no? Entonces, un espacio que abría el diálogo justamente a las mujeres. Entonces, pues un gusto estar acá esta tarde. Y bueno, por supuesto, hoy 8M tenemos que preguntarnos muchísimas cosas. Entre estas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Vamos a escuchar a dos personas también que tuvimos la oportunidad de platicar con ellas. Primero, Consuelo Nieto Ortega, en este caso escritora, doctora, en este caso médico, y por supuesto también poeta. Y Itzel Gómez, periodista de ciencia particularmente, también ahí en varios lugares, acerca de qué hablamos cuando hablamos de feminismos. Únete al Caucus. Manda un mensaje de WhatsApp al 7226 49 72 47. Hola, soy Itzel Gómez desde la Ciudad de México. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Desde mi perspectiva, básicamente es cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, sin importar si somos hombres o mujeres. Y lo digo porque el feminismo también, una de las causas es hablar de igualdad, de prácticamente poder hacer como seres humanos nuestra vida sin que las prácticas que hemos hecho por años pues invaliden o mermen, dañen en este caso a las mujeres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Nieto Ortega. Hablar de feminismo es hablar de movimientos, de teorías y de olas. El feminismo en sí tiene un amplio histórico a nivel mundial y podríamos concretarlo como un movimiento político-social que busca generar conciencia hacia la opresión a la que somos víctimas las mujeres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismos? Hoy en el 8M, Katy, es importante
preguntarnos cuál es nuestro papel como individuos de inicio en esta situación para poder pues mejorar como sociedad, ¿no? Así es, pues justo como mencionaban, la fecha de hoy tiene como principal objetivo, creo que generar conciencia, ¿no? En primer lugar, si no empezamos a generar esta empatía, difícilmente vamos a poder participar en la generación de cambios. Y lo digo como mencionabas tú al inicio, ¿no? O sea, por favor, eviten las felicitaciones, no es para eso en esta ocasión. Y mucha gente se resiste a entenderlo o simplemente se casan con la mentalidad que tienen de, pues es que yo sí me siento orgullosa de ser, porque incluso desde las mujeres, ¿no? Me siento muy orgullosa de ser mujer y a mí sí me gusta que me feliciten. Sí, o sea, eso está súper interesante y es digno de reconocer que te sientas bien con lo que eres, pero no es el objetivo de esta fecha. Por eso es necesario conocer la historia. Si tú te vas a los orígenes de esta conmemoración, pues es pura tragedia, porque las mujeres, desde el origen de los tiempos, me imagino yo, hemos estado siempre en una posición de desventaja frente a la opresión masculina o frente al patriarcado, ¿no? Que han sido pues las principales características de la formación de cualquier grupo humano. Entonces, desde esa perspectiva, creo que lo primero que tenemos que hacer es soltar toda la ideología o todo el pensamiento como implantado que tenemos para tener apertura de comprender que no es pues porque somos revoltosas, claro, sino porque hemos sido maltratadas en muchos sentidos, desde todos los tiempos. Y por supuesto hay digamos que perspectivas diferentes entre cómo nos manejamos en esta situación, desde un feminismo, vamos a decirlo, transfeminismo o transincluyente en este caso, que incluye a las identidades trans, o uno que separa precisamente esto porque no se siente cómodo con compartir esos espacios. ¿Tú cómo lo ves, Pau? Sí, yo creo que en esta pregunta inicial me parece interesante sí plantear de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, porque no hay un solo feminismo, ¿no? Claro. Han ocurrido a lo largo de la historia, como menciona Katy, una diversidad de discursos, porque las mujeres hemos respondido, digamos, a dinámicas culturales que han sido desfavorecidas, o sea, que han puesto en un plano desfavorecido a las mujeres. Entonces, sí me parece interesante, digamos, plantear la idea de que no existe un solo feminismo, porque justo los discursos heteronormativos, ¿no? O sea, que buscan tener un solo discurso y hacerlo como homogéneo, han surgido de algún modo una respuesta por parte de las mujeres y que responde justamente como a ciertos movimientos sociales e históricos. Es decir, por ejemplo, en 1929, o sea, teníamos a una gran escritora como Virginia Woolf, ¿no? O sea, escribiendo respecto a la necesidad de tener una habitación propia, ¿no? Porque le parecía fundamental que hubiera un punto en el que las mujeres pudieran crear. Y tenemos, por ejemplo, en 1960, a alguien como Susan Sontag en Estados Unidos, que nos confronta también con la idea, o sea, es la primera persona que nos dice, oigan, ¿qué pasa con las mujeres que se quedan en el hogar y que no están recibiendo una retribución económica? Es decir, siempre hay como una respuesta frente a estos discursos, y me parecen interesantes los discursos más recientes del feminismo contemporáneo, que me imagino ya más adelante podemos platicar de ellos. Exactamente. Aquí hay una cuestión interesante, no porque se haya hecho durante muchos años quiere decir que esté bien hecho, ¿eh? Claro. Y esta es una parte bien importante del debate en donde tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a aprender y a generar las propias dinámicas. La sociedad estaba diseñada y estaba trabajada para un momento en donde cada individuo, dependiendo su físico, su capacidad reproductiva, su capacidad de salir a cazar, a lo mejor tenía que realizar alguna situación. Hoy las cosas ya no son así. Ya aquellos que dicen salíamos a cazar mamuts, la verdad es que tampoco podríamos. Entonces,
Evidentemente hay mucho todavía que transformar en ese aspecto y en esa parte, ¿no? Tenemos a una Mary Shelley, que en realidad no era Mary Shelley porque ese era el apellido de su esposo, era Mary Wollstonecraft. Uh-huh. Y es donde tenemos que también trabajar una parte importante en el reconocimiento que una persona no existe en función de la otra, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo también entender que justo existen diferentes tipos de feminismo porque responden a diferentes momentos históricos, a diferentes situaciones geopolíticas, ¿no? O sea, no es lo mismo un feminismo que puede a lo mejor hablar de los derechos y de las necesidades y de los diferentes tipos de violencia o de opresión que han vivido descendientes pues en este caso afromexicanas o afroestadounidenses, por ejemplo, que los que podrían vivir las personas de alguna comunidad indígena, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. No es lo mismo el papel que puede tener una feminista, a lo mejor con cierto nivel académico, con cierta posición económica, que el que pueda vivir una persona que no ha tenido acceso a la educación, que a lo mejor es obrera, etcétera. Entonces, ese es un poco también el reto, ¿no? O la parte que tenemos que tener en cuenta al momento de querer comprender por qué hay diferentes tipos de manifestaciones cuando hablamos de feminismos, de luchas y también de maneras de externarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay feministas que dicen, sí, estoy de acuerdo con la lucha, pero no estoy de acuerdo con que vayan y rompan una ventana, etcétera. Justo. Pero tiene que ver mucho con todos estos constructos, ¿no? Justamente, ahí vamos a la iconoclasia, a lo que podremos reconocer como vandalismo o no, tal vez, ¿no? Definiciones más, definiciones menos. Aquí la cuestión está en qué vigencia tienen las protestas y las movilizaciones, sean como sean, en este sentido. Pues a mí me parece muy interesante que justo ahora que se están movilizando mujeres en estos momentos en las ciudades. Acaba de empezar hace 15 minutos. Exacto. La del DF, o sea, la grande. Y en varios puntos de México y el mundo, ¿no? Entonces, si pensáramos en rastrear históricamente quién sería esta figura que representa la disidencia política, me parece que podríamos ir al mito de Sófocles, justo con la figura de Antígona. Antígona representa, digamos, imaginen desde hace tanto tiempo la insurrección, porque, bueno, no os voy a contar toda la historia porque es un embrollo familiar y una disputa por el poder. Recordemos que Antígona era hija de Edipo, y entonces Edipo caía en la desgracia, y entonces en esta disputa por el poder, digamos que hay un edicto precisamente de su tío Creonte, quien pues en venganza de su hermano, de su hermano de Antígona, prohíbe el enterramiento de su hermano. Entonces Antígona lo que hace es ir y enterrar o arrojar tierra de manera simbólica a su hermano muerto, porque de algún modo significaba un hecho muy importante el enterramiento de los muertos, pero era, digamos, una acción disidente frente a la ley. Correcto. Entonces, digamos que esta figura, de algún modo, como de respuesta ante un autoritarismo, ha sido muy importante. Podríamos estar o no de acuerdo con que se ejerza cierta violencia en las calles, pero pensemos también que, de algún modo, las mujeres o el avance en los derechos de las mujeres justamente ha surgido porque ha puesto discursos que los hombres han interpretado como violentos. Así es. Entonces, esa violencia puede ser desde la insurrección política, puede ser desde que tú cuestiones una ley, ¿no? Digamos que pueda ser autoritaria y que no observe a las mujeres, hasta irte a tomar el espacio público, que también digamos que el espacio público ha sido destinado a los hombres, así es, mientras que el espacio privado, el doméstico, a las mujeres. Entonces me parece que es importante que las mujeres, en este caso, tomen el espacio público. Exacto, es justo una muestra de reclamo y de apropiación, de decir, ¿por qué me tienes encerrada acá cuando yo también tengo derecho, ¿no? Y eso es mucho de lo que se está tratando de incluir en las políticas públicas, pero no se puede lograr esto si primero, o sea, la estructura no la podemos cambiar si no empezamos también a hacer cambios pues profundos y reales en el pensamiento y en
¿cómo podríamos decir? Pues en la reflexión de toda la gente, sí, ¿no? O sea, desde el ámbito doméstico, académico, político, en todos sentidos. Porque una cosa es decir, ay, sí las apoyo, claro que las entiendo, pero por otro lado estoy entendiendo que, pues, no estoy participando en algo real, en un cambio sustancial, ¿no? Cuando entendamos que también nos toca esa parte, claro, como cualquier tipo de identidad, también va a ser importante la lucha para todos nosotros. Mientras tanto, estamos buscando un campo común. ¿Hay algún campo común en los feminismos al cual atacar? Vamos a escuchar a nuestros especialistas. Caucus, se escribe caucus. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Nieto Ortega. Hablando de los retos en el feminismo de actualidad, bueno, tenemos muchísimos retos y puntos por tratar que estamos integrando aún en la agenda feminista. Por mencionar solo algunos, podemos hablar de la tipificación de los transfeminicidios, de seguir pugnando por espacios urbanos seguros para el tránsito libre de las mujeres, dar un seguimiento oportuno a los casos de violencia y que sean efectivos. Hay aún mucha deserción y mucho descuido hacia las múltiples demandas que las mujeres van pues colocando en las fiscalías o en las comisiones y pues no se les da el seguimiento apropiado. También nos hacen falta servicios de salud con perspectiva de género y perspectiva diversa. Seguimos con el tema del aborto, porque no solo tiene que ver con que sea legal a nivel nacional, sino que tiene que ser seguro y tiene que ser gratuito. Hola, soy Itzel Gómez. ¿Qué retos tiene el feminismo en la actualidad? Yo creo que, y por lo que ahora me he dado cuenta, sí, creo que los retos son a poder aplicar todo lo que ahora decimos. Por ejemplo, se habla mucho de la responsabilidad afectiva, de esto de incorporar ya discursos como la brecha salarial de género, ¿no? Pero que al momento de la realidad no los estamos viviendo, ¿no? O sea, creo que los retos es poner en práctica todo lo que ahorita en el discurso ya estamos hablando de esos conceptos, pero que en la realidad yo, por ejemplo, como mujer, si salgo en mi falda, sé que me expongo, me siento vulnerada. Si yo voy caminando con mi novio, me siento más segura con él que yendo sola. Y pues los retos será implementar todos esos conceptos en la vida real. Y ahí está precisamente la gran cuestión. ¿Hay algún campo en común para estos feminismos? Porque de repente escucho y leo, y obviamente estamos en la conversación siempre todo este tiempo, y de repente es que tal nutrióloga es feminista, pero es que es blanca y solamente es así, o es que es transexcluyente y entonces ya no. ¿Hay algún campo en común en el cual esta lucha termine por no atomizarse? Porque esa puede ser una técnica del patriarcado para deshabilitarla, sí. Atomizar para desaparecer. Claro, divídelos y vencerás, ¿no? Claro. Yo estoy muy segura de que sí hay un punto en común, porque el objetivo de cada uno de los diferentes tipos de feminismo es velar por los derechos, por el bienestar, por la seguridad, por la vida de las mujeres, por el simple hecho de ser y de existir. Independientemente de que a lo mejor haya un feminismo más enfocado en cuestiones de género, bueno, quiero decir de transgénero, o no sé, otro tipo de feminismos, ¿no? Pero desde mi perspectiva creo que eso es lo que no debemos perder de vista, porque justo como mencionas, y eso se ha estudiado en muchísimas ocasiones, incluso cuando hay análisis de las propias marchas como las que están sucediendo en este momento, qué tanto esta división, qué tanto las cuestiones más violentas surgen al interior del propio grupo de las feministas que se están manifestando y no de algo externo que quiere quitarle legitimidad, ¿no? Digamos, a la manifestación. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí, se toman en cuenta muchísimos otros aspectos, algunas definitivamente están mucho más radicales que otras, pero el punto de inflexión es erradicar la violencia y la opresión del machismo hacia la mujer. Bloques negros, violencias también hacia adentro del propio feminismo, es algo que habría que combatir para buscar precisamente ese avance como sociedad, ¿no? Claro, y creo que justo ese avance no puede darse sin una legislación. Claro. Es decir,
es insalvable esta brecha entre la realidad y cuando ya se hace ley, ¿no? Entonces, justo ahora estamos discutiendo leyes como la ley Olimpia. O sea, antes del 2012 no estaba tipificado como delito que un hombre pudiera compartir imágenes íntimas sin la autorización de otra mujer. Entonces, creo que el punto en común, pese a esa diversidad, yo regreso al mismo punto, ¿no? Es decir, me parece que un discurso heteronormativo siempre quiere hacer homogéneo, ¿no? O sea, que exista un solo discurso. No tiene por qué ser así. Es decir, en una sociedad, en una pluralidad, pueden existir varios discursos, incluso en algunos que se contrapongan. Lo que es interesante es que bajo una institución o bajo un Estado se requiere que esos derechos se reconozcan en las leyes, porque entonces no hay consecuencias, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver que no hay consecuencias para los hombres cuando antes de 2012 podían compartir y además hacer, de algún modo, monetizar con estos videos publicados de manera totalmente que violentan también a las mujeres, ¿no? Entonces creo que a mí me parece que cualquier discurso que, por supuesto, como dice Katy, tenga que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer, pienso que tiene que pasar justamente por las leyes para que pueda ser reconocido. Y, perdón, adelante. Y como decía en la pregunta anterior, bueno, en el tema anterior, necesitamos hacer un cambio de conciencia profundo, o sea, porque de nada sirve que estén las leyes si realmente no empezamos a generar un cambio en la forma en la que se aplican. Y lo acabamos de ver, ¿no? Está ahorita, lamentablemente, en los medios el caso de, la desestimación, ¿no? De los... no recuerdo, de un feminicida que violentó a la niña, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que aunque existan esas leyes, verdaderamente tengan o puedan realizar cambios sustantivos? Hablamos del espacio público, por ejemplo. En las políticas públicas se está incluyendo muchísimo el cuidar los aspectos para que haya espacios seguros para niñas, para todas las personas en general. Pero ¿qué pasa cuando esos espacios públicos son violentados también? Hay muchos estudios también académicos que relacionan la falta de cuidado de un espacio público, haciendo como pues esta analogía con la violencia que viven las mujeres o cualquier otra persona. Entonces, independientemente de que se creen políticas o que se crean leyes para tratar de erradicar esto, si los mismos funcionarios, las mismas personas que están a cargo de velar porque esto sea aplicable y sea una realidad, no tienen ese cambio de pensamiento, entonces el problema es sistémico, el problema es de estructura también, ¿no? Todo lo que hay que cambiar en ese sentido es un tejido muy pequeñito, muy fino para poder lograrlo. Hay violencias que nos atraviesan a todos, ¿no? En ese sentido, los que nos vemos tocados por la cuestión racializada, por los que nos vemos tocados por cuestiones a lo mejor hasta de violencia estética, toda esa parte es importante, pero hay particularidades en la lucha feminista que hay que atacar inmediatamente y que, pues sí, a lo mejor hay cosas que también revisten mucha importancia, pero esto se ha vuelto urgente. Así es. ¿No? Y es una parte que hay que atacar, más allá también de la creación de leyes, la aplicación de la justicia en ese sentido tendrá que ser muy, muy importante. Es casi tiempo de hacer una pequeña pausa, nos falta tantito para irnos precisamente a este corte. Ha sido una plática fabulosa. Le invitamos también a comunicarse con nosotros, 7226-497247, para que nos envíe un mensaje de WhatsApp. Aquí platicamos precisamente, déjenos una pregunta, déjenos un comentario y lo ponemos precisamente en la palestra para hacerlo así. Y mientras tanto, también dejar un poquito a la reflexión. Hay retos precisamente en el feminismo actual o en los feminismos actuales. ¿Qué pasa precisamente con todo lo que habría que cambiar? Y regresando precisamente de la pausa, lo platicamos. Ponemos pausa a la conversación, pero regresamos con más en Cocus. Uniradio. Va conmigo.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Con los gobiernos de Morena en el Estado de México, la esperanza avanza. Ahora estamos mejor conectados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la autopista urbana Siervo de la Nación. Se cuida al medio ambiente con la rehabilitación del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Y se apoya a más de 1.300.000 personas adultas mayores con una pensión. Con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza del Estado de México. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor, ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido Verde. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! XHUAX. Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Uniradio. ...99.7 FM. Uniradio va conmigo. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Estamos de vuelta. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Caucus. Se escribe Caucus. Hola, soy Itzel Gómez. ¿Entre los distintos feminismos hay algún campo en común que sirva para unificarlos? Yo creo que hay mucha información ahora, muchísima. Pero pues diría que se acerquen también, o sea, que no sea el feminismo radical, que es una exclusión por completa de los hombres en espacios hacia donde estén las mujeres. Esa creo que para mí sería la primera, rechazo absoluto, porque al final pues es vivir en sociedad, hombres y mujeres, y que se sumen otras personas que no se sientan identificadas con esos géneros, pero pues al final de cuentas sería básicamente que nos cuestionemos como individuos, básicamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Nieto Ortega. Hay varios tipos de feminismos, esa es una realidad. El punto clave en todo esto que podemos mencionar tiene que ver con que los feminismos, a pesar de que existen diferentes corrientes, el eje central es la lucha por la igualdad de género. Todos los feminismos coinciden en que las mujeres debemos de tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Además de esto, dentro de los tipos de feminismos existe el feminismo interseccional, que nos habla de una expresión más integral de esta teoría feminista, ya que incluye todas las esferas que nos convierten en víctimas o posibles blancos de expresiones de opresión y o discriminación. Aquí pues obviamente se toma en cuenta, por ejemplo, situaciones raciales, situaciones de discapacidad, personas que habitan en las periferias, que son de pueblos originarios, las mujeres trans, habla sobre personas de la diversidad,
personas no binarias, mujeres lesbianas o con algún otro tipo de orientación sexual. Estamos de vuelta en Caucus, escribe Caucus, y por supuesto seguimos platicando aquí acerca de hoy, 8 de marzo, un día para reflexionar acerca del papel y de la identidad de género en estos momentos, el papel de la mujer, la importancia precisamente de su obra. Y aquí hay una cuestión interesante, no porque nosotros seamos muy avanzados y occidentalizados, tenemos entendido estas cosas. En Oaxaca existe la identidad Mushe, por ejemplo, que son generalmente los hijos más pequeños de una familia, hijos varones, en este caso asignados como hombres al momento de nacer, que toman una personalidad femenina, sobre todo enfocada para cuidar a los más viejos de su familia. Okay. Y eso es una cuestión que desde hace muchos siglos se hace en Oaxaca y que nosotros no tenemos entendida. Y eso, por supuesto, nuestra occidentalización y nuestro avance podría no ser tal en estos momentos. Obviamente, entender estas formas de vivir es uno de los retos que hay, no solamente en el feminismo, sino en todas las corrientes, pero particularmente hay algunos en el feminismo que son importantes empezar a trabajar en estos momentos, ¿no, Pau? Sí, claro, y por ejemplo pienso como en estos nuevos discursos del feminismo, que yo aquí hago es mi opinión personal, porque me parece que de repente hay ciertos feminismos que ofrecen una falsa disyuntiva entre hombres contra mujeres, ¿no? Me parece que más bien habría que trabajar, digamos, en comunidad, porque justamente los nuevos discursos del feminismo contemporáneo, podríamos citar a varios, pero en estos días he revisado mucho esta feminista, bióloga, Donna Haraway, que me parece un referente importante porque ella desde antes de que iniciara este milenio, pues lanza un texto, el manifiesto Cyborg, y entonces ella ya de algún modo está posicionando como o amplía el discurso en el que tanto hombres y mujeres nos encontramos bajo un sistema patriarcal, lo que implica que tanto hombres y mujeres también sufren violencia por parte, digamos, de estas leyes heteronormativas, ¿no? Entonces, me parece interesante como ir ampliando los discursos, no solamente como en esta lucha entre esta falsa disyuntiva, sino en el sentido, por ejemplo, en que en el caso de Donna Haraway, que me parece muy interesante porque además una de tus invitadas, digamos, se dedica al periodismo de ciencia, es justamente el papel de la mujer en la ciencia. Donna Haraway, o sea, su gran contribución es que al ser bióloga retira del discurso, digamos, como esencialista, precisamente de la naturaleza. Es decir, con el surgimiento de la tecnociencia, por ejemplo, tenemos imágenes, por decirlo solo un ejemplo, ¿no? Tenemos la imagen de un feto en formación dentro del cuerpo de una mujer. Pero ese discurso no es neutral, porque justo, digamos, como que el discurso normativo agarra ese discurso, decir, hay un ser vivo dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, yo puedo normar lo que puedes hacer o no con tu cuerpo. Y Donna Haraway lo que nos presenta precisamente es de algún modo involucrarnos en la ciencia para poder decir, ok, no es neutral, la ciencia no es neutral. Hemos identificado política también, que la ciencia también está sujetada, digamos, a un discurso de los hombres, claro, en el que también están sujetos tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces me parece interesante que se amplía mucho más el discurso en el que también estamos bajo un sistema que hemos llamado capitalismo tardío, ¿no? Entonces hay una explotación sobre los cuerpos, hay una, digamos, violencia que se ejerce tanto hombres o mujeres. Y justo hablar, por ejemplo, de las mujeres trans, ¿no? Que también están sujetas a este discurso, un poco de lo que hablas sobre los mushes, ¿no? Y esta parte en donde es el doble castigo, ¿no? Lo decían en algún momento, las personas con identidades trans, en este caso son particularmente mujeres trans, son castigadas dos veces. Así la primera es por ser mujer y la segunda por ser suficientemente, voy a ponerlo entre comillas, no es mi opinión, suficientemente tontos como para abandonar el privilegio de ser hombre. Claro. Y esa es una parte importante que hay que repensar, ¿no? Estas identidades, no solamente esas, las no binarias, todo lo que pasa en ese sentido,
hoy es el momento de buscar precisamente esa unión y decir, bueno, vamos a permitir la libertad o no, en ese sentido, ¿no? Claro, tenemos que partir como de lo básico, o sea, el respeto a la vida independientemente de las elecciones o de las preferencias que ese ente realice a lo largo de su vida, ¿no? Y creo que ese debería de ser como el punto de partida para poder comprender la importancia de estos movimientos, ¿no? Ya decíamos, una cuestión importante sí, alcanzar la igualdad de género y tal, pero creo que si partimos de lo fundamental que es el respeto a la existencia de un ser vivo, pues de ahí podemos nosotros empezar a desgranar muchas cosas. Y, por ejemplo, hablaba ahorita Pau acerca de la cuestión de la ciencia. Justo lo ligué un poco con el lema de este año, ¿no? Del 8 de marzo. Apostarle, invertirle al conocimiento de las mujeres. Qué importante es eso, porque el hecho de seguir limitando el acceso de las mujeres a cualquier ámbito, el educativo, el científico, pues por supuesto que también es una manera de seguir perpetuando este control, porque entonces muchas de las aportaciones que nosotras podríamos hacer se van quedando relegadas o se van tergiversando de acuerdo a los intereses pues de los grupos de poder que son evidentemente pues patriarcales, ¿no? Tan difícil ha sido este trabajo que la ciencia, por ejemplo, y en este caso hacia la sexualidad, la ciencia del placer no había tocado la parte femenina. Hasta 2009 hay una resonancia magnética, una tomografía de un clítoris. Hasta ese momento entendimos cómo estaba configurado dentro del cuerpo de una mujer. Previo a eso, no había ningún estudio. Y evidentemente este trabajo hacia la educación sexual, por ejemplo, sin culpa, porque es culpa el embarazo, es culpa el aborto, es culpa todo lo demás. Evidentemente hay un trabajo importante que hacer para descentralizar esa idea de que la ciencia es masculina, ¿no? Sí, y ahorita también ligándolo, fuera del aire estábamos platicando del contingente, ¿no? De la gordofobia. Eso también qué importante es, o sea, qué mecanismos a partir de la industria de la moda, de la belleza, también todo lo que se va generando, ¿no? Para seguir pues contribuyendo a esta guerra entre mujeres y que nos vamos como poniendo el pie en muchos aspectos, pero también qué implicaciones tiene en otro tipo de derechos, por ejemplo, la salud, ¿no? Y yo ahorita estoy muy enfocada en eso porque se está pues enriqueciendo un punto de vista de médicas principalmente aquí en nuestro país que están soltando esa idea del pesocentrismo. ¿Cuántas y cuántas mujeres que me están escuchando han tenido pues estas malas experiencias como las he tenido yo, en donde no te han dado un diagnóstico certero o incluso el mismo médico ni siquiera te brinda una atención integral y completa porque no has bajado de peso? Cuando en muchas ocasiones el hecho de bajar de peso ni siquiera tiene una influencia directa en un posible diagnóstico o en una posible enfermedad en particular. Entonces eso también qué importante y qué análisis tan necesarios tenemos que hacer desde diferentes perspectivas, porque de pronto decimos, sí, 8 de marzo, las marchas y tal, pues nada más rompen y pues quieren la igualdad, pero no se dan cuenta realmente cómo ese tipo de violencias son tan profundas y bueno, pueden repercutir en la calidad de vida de las mujeres desde diferentes perspectivas. La obligación de ser una hembra reproductora, ¿no? En este caso, la obligación de ser mamá, porque si no, no estás realizada como persona. Te lo van y te lo dicen muchas veces, ¿no? Sí, claro, y además también hablando sobre la distinción entre el espacio público y el espacio privado en el que se ha destinado como esta cuestión doméstica de las mujeres, de repente se vuelve como un mandato, ¿no? O sea, tú tienes que estar en tu casa atendiendo a tu marido y cuidando a tus hijos, ¿no? Entonces, ese discurso continúa como muy latente hoy en día. Y retomándolo también lo que hablaba Katy, justo en esta edición, en este año, respecto a las mujeres, es financiarlas para sus derechos, ¿no? Entonces, hay un discurso que se habla muy poco, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la prostitución. Es muy incómodo, porque de algún modo, porque socialmente nos han dicho que es incómodo y porque socialmente nos han dicho que eso está mal. Por una parte, digamos como que se niega de algún modo como el deseo de las mujeres. Y por otro lado es considerar que ese es un trabajo, ¿no? Y quiero aquí hacer una gran aclaración. No estoy hablando de trata de mujeres. Ese es un tema muy difícil. El trabajo sexual no tiene nada que ver. Sí. Hay una parte en el círculo del diagrama de Venn que se cruza, ¿no? Entre la trata de personas y el trabajo sexual.
Pero son dos cosas distintas. Sí, no, o sea, no estamos hablando de eso en absoluto, ¿no? Y es muy interesante porque también esta semana estaba yo intentando rastrear un trabajo periodístico que hizo El País y la BBC. Está en videos, pero yo solamente lo pude recuperar en algunas notas periodísticas. A raíz de una instalación de un albergue para mujeres de la tercera edad, que se dedicaron mucho tiempo a la prostitución, porque son mujeres que fueron estigmatizadas por mucho tiempo y que al llegar a una cierta edad, pues no tienen los recursos para poder mantenerse. En la Ciudad de México, en la colonia La Merced, uno de los grandes focos rojos donde se ejerce la prostitución, me parece muy interesante ese trabajo periodístico que también se ha realizado, porque cuando tú los lees, de lo que menos se habla es sobre sexo. Y de aquí yo quiero retomar a una gran feminista que me parece que hay que revisarla una y otra vez. Ella es francesa, es parisense, se hace llamar Virginie Despentes. Tiene un libro que se llama Teoría de King Kong, y la verdad es que es justo ella con la que yo comprendo como la prostitución también, una prostitución que es otra vez, digamos, decidida. También, bueno, les platico brevemente el contexto de Virginie Despentes, ¿no? Virginie Despentes es parisina, es una mujer, de algún modo, que vive en su juventud una violación, ¿no? O sea, el acto más brutal y más violento que puede sufrir una mujer es una violación. Ella tiene como latente ese trauma, pero no lo resuelve. Más adelante en su vida, para poder conseguir dinero, descubre que la prostitución puede ser un trabajo en el que puede, digamos, mantenerse, ¿no? Entonces, ella encuentra una forma de lidiar con ese trauma que es la violación a partir de generar un piso parejo entre hombres y mujeres, y ahí descubre en esa intimidad también, digamos, la fragilidad de los hombres. Y regreso nuevamente a este trabajo periodístico. De lo que menos tú escuchas es sobre sexo. Lo que escuchas son mujeres que dicen, en primer lugar, este trabajo me permitió darle de comer y una profesión a mis hijos. Cuando ellos se enteraron que yo me dedicaba a la prostitución, se alejaron de mí. Me abandonaron, claro. Y dos, hay una experiencia de una mujer que llega a la esposa de un hombre que ejercía el apoyo, que iba a sacar un cliente, y le dice, mira, yo no te conozco, pero sé que mi esposo venía contigo, solo vengo a avisarte que falleció, pero sé que te tenía un gran cariño. Imaginen ese discurso, digamos, que ya se aleja de, pobrecitas mujeres que ejercen la prostitución. Exacto. Es decir, no. Para mí el peor insulto es pobrecito, ¿no? O sea, porque te discapacita completamente. Totalmente. Y por eso regreso también al tema de legislar. Mientras no, digamos, le demos un trabajo, reconozcamos el trabajo sexual como un trabajo digno, entonces no se puede avanzar. Entonces tenemos a mujeres que no tienen un seguro de vida, que no tienen acceso a la salud. Que es de altísimo riesgo, aparte de todo, ¿no? O sea, y legislarlo y todo lo quieren legislar, todo lo quieren poner reglas, menos a eso hay que ponerlo abajo de la alfombra, ¿no? Cuando permitiría hasta recolectar impuestos, es algo que les interesa mucho, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que hay mucho todavía que trabajar en ese aspecto, y sobre todo en esta cuestión del trabajo, no me gustaría decirlo femenino porque no es precisamente el contexto, el trabajo de la mujer precisamente alrededor de esto, y la retribución. Sí hay una brecha salarial, sí hay trabajos que tienen una brecha gigantesca, pero otra vez, si ustedes piensan es que el trabajo doméstico es la obligación de la mujer, no, porque necesita una retribución. Sí, esa retribución tendrá que ver también con el papel de decisión que tenga la mujer hacia adentro, ¿no? Esta parte en donde discapacitamos completamente a una persona por ser mujer, pobrecita, es que no son capaces de maldad. Ojo, porque esta es una cuestión importante. Para ser un ser completo, necesita ser también capaz de las cosas más oscuras, ¿no? Claro, sí, y esta palabra clave, ¿no?, que mencionó Pau y que tú acabas de retomar, decisión, y de eso parte también mucho el feminismo. Correcto. Tener esa libertad de decidir lo que quieras decidir para tu vida, a lo que te quieras dedicar, si quieres o no ser madre, o sea, ahorita que es otro de los temas tan importantes, ¿no? Y que Francia acaba de poner ahorita el tema, constitucionalmente, ¿no? Constitucionalmente el derecho al aborto. Y como decía Pau, que tiene que ser gratuito, que tiene que ser pues sin cuestionamiento alguno. Entonces, esa es otra cuestión muy importante, la decisión, que es fundamental.
Y la parte de empoderar a la mujer, eso yo, la verdad es que es un tema que yo traía en la mente, dije, no me puedo ir sin mencionarlo, y es lo que quiero compartir con todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Qué importante que desde niñas les enseñemos o nos enseñemos a ser autosuficientes y a tener una relación sana con el dinero. Independientemente de que queramos o no casarnos, de que tengamos o no pareja, es súper importante que una mujer siempre tenga algo económico, un ingreso, un ahorro en el cual se pueda apoyar. Porque muchas mujeres se separan y ¿quién es el ganón? El hombre, porque era por bienes mancomunados y porque a lo mejor ella se quedaba en el hogar y entonces ella no contribuía a crear todo ese patrimonio, digamos, ¿no? Si trabaja, híjole, pues entonces a veces ahora también la quieren demandar porque pues tú ganabas más como mujer y ahora me tienes que mantener a mí como hombre. Entonces creo que sí es muy importante que las mujeres, a partir de ese poder de decisión, que es lo que tenemos que defender también a partir del feminismo y de todo este movimiento, que verdaderamente nos sintamos dueñas de nuestro poder de decisión. Exactamente. Y otra cosa importante que hemos tocado muy por encimita, ¿no? Y esto nos va a tocar a ti y a mí porque somos papás, en este caso, ¿no? Hay una parte importante y es el papel de los hombres en esta lucha. Vamos a escuchar qué papel creen nuestras especialistas deberían tener los hombres en el feminismo. Caucus, se escribe Caucus. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Nieto Ortega. Existen muchas opiniones alrededor de la intervención masculina en el movimiento y aquí surge un término llamado las nuevas masculinidades. En este caso son hombres deconstruidos y capacitados en perspectiva de género y que si bien es cierto no es su lucha, es importante que se inmiscuyan para que se deje de perpetuar este sistema patriarcal. También es importante que los hombres se puedan empapar de estos términos, ya que ellos viven en una situación de privilegio. Y es importante que lo noten, para nosotras es importante que sepan que la misma situación de nacer con el género masculino les otorga cierta posición de superioridad. Hola, soy Itzel Gómez. Y bueno, los hombres, ¿qué deberían hacer en esta lucha? Yo creo que lo primero, pues sí, es escuchar, leer, empaparse de todo lo que van a ver. Creo que hay discursos y conceptos que ya están muy en la esfera pública, como machismo, como patriarcado, sistema patriarcal, desigualdad social, brecha de género, brecha salarial, brecha de autoestima incluso. Pero creo que lo primero que hay que hacer como hombres es escuchar, no minimizar, y sobre todo porque también pues el machismo les afecta a los hombres. Solo por mencionar datos, los que más se suicidan son los hombres. ¿Por qué? Porque obviamente no está tan normalizado que hablen, que expresen sus sentimientos. Todavía vemos en la actualidad jóvenes que sus padres nunca les dieron un abrazo. Hay precisamente parte de esto. Y permítame nada más hacer un apunte. Aquí una cosa importante. Nosotros como hombres, y se lo dice un hombre heterosexual, cisgénero, hipermasculino en su forma de verse, es buscar un modelo saludable. No es el tipo que vivimos con el Pedro Infante que besaba a la chava lo cacheteaba y la volvía a besar porque era su voluntad la que tenía que prevalecer. Busquemos un modelo positivo, de respeto, de amor, en contacto con su fragilidad, porque ¿qué creen? También somos frágiles en ese sentido. ¿Qué papel deberían tener los hombres en el feminismo, Pau? Bueno, a mí me gustaría solamente citar algunos de los fragmentos de este texto que les hablé hace unos momentos de Virginie Despentes. Creo que lo retrata muy bien porque justo habla sobre hombres y mujeres. Dice: escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica.
Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con cambiar de nariz, pero que no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida y la cara llena de arrugas. También escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Entonces me parece, digamos, nuevamente como que este discurso machista también afecta a los hombres. Claro. De igual manera los margina. Por eso es tan importante que todos nos involucremos en un discurso feminista. No eres suficientemente guapo, suficientemente rico, suficientemente fuerte, suficientemente violento a veces para poder defenderme, no te dan suficientes celos, y ahí nos metemos también a cuestiones de nuevas configuraciones relacionales. Criamos, Kat. Sí, qué difícil. Y criamos, en tu caso, a un hombre, ¿no? Un niño. Sí, y la verdad es que es muy complicado cuando además vienes de, bueno, cuando ese ser viene de dos contextos, ¿no? Familiares, que a veces es complicado también encontrar, porque son pensamientos, son costumbres, el agua y el aceite. Entonces es muy complicado, sí, pero no es imposible. Yo creo que el papel que deberían de tener los hombres en el feminismo, en primer lugar, es, como ya lo dijeron, de respeto, pero también de disposición, de entender que es un sistema que, o sea, el patriarcado es un sistema que ya no funciona, que nunca debe haber funcionado y que, como bien dice Pau, también les hace daño a ustedes. Cuando teníamos Vivas, hablamos en varias ocasiones de las nuevas masculinidades y los expertos explicaban cómo el patriarcado generaba, como lo decías tú, ¿no? Ahorita con las estadísticas, el mayor número de personas que llegan a suicidarse son hombres. ¿Por qué? Porque tienen un pésimo manejo de sus emociones, de toda esa carga que traen sobre sus hombros, porque no tienen esa válvula de escape para demostrar lo que no traen. nos permitimos llorar. Sí, no, porque está muy mal visto. Y entonces cuando tienes un hijo sensible y de pronto tú creciste escuchando que como varoncito no tienes por qué estar llorando, entonces vas y regañas al hijo, pero tenemos que hacer ese cambio, o sea, entender que eso ya no es sano y que justo muchos de los problemas que tenemos en sociedad pues se derivan de esta forma tan limitante y tan violenta y tan opresiva, tanto para hombres como para mujeres, de ser. Entonces, híjole, la crianza, los hombres tienen también una tarea gigante, ¿no? Aprender de nuevas masculinidades, aceptar, entender qué es verdaderamente el machismo, por qué es tan dañino y entonces pues poner manos a la obra para cambiar ese chip, ¿no? Y en mi caso, que estoy criando 2 niñas. 2 mujeres. No, en este sentido es generar un cambio completo y esta es una recomendación para todos los que son papás de niñas. Lo que ustedes sean y lo que ustedes les enseñen que es lo correcto es lo que van a buscar. Exacto. Y eso correcto son ustedes. Así de violentos, así de tontos, así lo que digan, así es lo que van a buscar. Porque es lo que conocen y lo que conoces genera seguridad. Claro. Sí, justo también hablábamos, por ejemplo, del espacio público y el espacio privado, y de repente se tiene mucho interés en el espacio público, pero también en el espacio privado ocurren cosas muy importantes como las que mencionaba Katy, que por supuesto es la crianza. Entonces, en ese lugar es donde se pueden generar nuevas formas de cambiar la cultura, porque muchas veces le echamos la culpa entonces a los medios de comunicación y responsabilizamos a los juegos, ¿no? A los videojuegos, ¿no? Claro. Que generan violencia, pero justo más bien es que los medios de comunicación replican el discurso imperante en la sociedad. Entonces, en ese espacio privado, que también es muy importante, el de la crianza, en el que también deben involucrarse los hombres, es fundamental para cambiar la sociedad. Exactamente. Totalmente. Y desafortunadamente se nos empieza a acabar el tiempo. Ha sido una plática fabulosa. Tenemos 2 minutitos nada más. Katia, muchísimas gracias por la visita. Evidentemente estaremos hablando de muchos temas y esperamos contar contigo cuando toque la ocasión. Muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación y a reflexionar todos, ¿no? Sin reflexión no podemos generar un cambio.
Pau, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos por aquí, pero evidentemente cuando haya otro tema que discutir, te esperamos de ese lado. No, pues muchas gracias. Yo solamente me quedaría también con un discurso muy importante que retomó Katy, la independencia económica para las mujeres, pero independencia de discursos machistas, independencia de relaciones, digamos, tóxicas, ¿no? Que ahora se conocen como tóxicas, y la maternidad, que no sea un mandato, ¿no? En mi caso yo decidí no tener hijos ni hijas, pero eso no me excluye, digamos, también tengo una sobrina, ¿no? Sara, que tiene 7 años y que a mí me gustaría que ella creciera con la idea de que puede ser independiente y que no tiene por qué casarse y no tiene por qué tener hijos. Puede ser diferente, claro, exactamente. Puede tomar sus decisiones. Correcto. Y recuerden, si ustedes como hombres se ofenden cuando los comparan con una situación que los asimila al género femenino, a lo mejor nada más les está dando miedo de que los traten como ustedes tratan a las mujeres, banda. Vamos a ponernos a pensar en ese sentido. Eso fue Cocus, se escribe Caucus. Yo soy Humberto García Neri. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Uniradio